Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo la transformación de la cocina de mis padres, que es un vídeo que estabais esperando desde hace bastante tiempo, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Y bien, después de una larga espera, ha pasado un mes y medio desde que comenzamos con esta aventura o esta pequeña locura de mudanza, limpieza, un montón de cosas. Si sois nuevos por aquí y os ha salido este vídeo por casualidad, podéis ver los vídeos desde que empezamos a principios de abril, creo que fue. Empezamos con las limpiezas, mis padres se mudaron de Barcelona a Valencia y empezamos un proceso pues, de limpiar todo el piso porque estaba muy sucio, arreglar muchísimas cosas. Hicimos la transformación también del baño. Son renovaciones low cost, no hemos hecho ninguna obra porque el piso no es de propiedad, es de alquiler. Lo único que hemos hecho es darle un lavado de cara para que se quede más bonito y más actual. Entonces, dicho esto, podéis ver todos los vídeos con todas las limpiezas que hicimos previamente y ahora os voy a dejar con el vídeo del proceso de la cocina, de todos los pasos que fuimos haciendo y todas las cositas que hemos tenido que arreglar, que hemos tenido que cambiar, etc. Esta vez hemos confiado otra vez en De Tiza para hacer la renovación de la cocina, que ya sabéis que el baño también lo hicimos con ellos y nos encantó, así que también decidimos hacerlo en la cocina así. Y nada, en la cajita de información, como siempre, os dejo todo detallado por si os interesa algo y sobre todo pues la página a las pinturas que vamos a estar utilizando en el vídeo. Así que no me entretengo más, os dejo con el proceso y luego continuamos. Primero que nada os voy a mostrar cómo estaba anteriormente la cocina. El primer día que entramos a verla estaba todo lleno de herramientas porque se estaban reparando cositas por parte del dueño del piso y bueno, también había bastante suciedad que aquí aún no había limpiado y fijaros que está todo lleno de cosas, lleno de polvo y bueno, así fue como nos encontramos el piso cuando llegamos. El estado pues tanto de los muebles como de todo en general era bastante malo, tanto de suciedad como del paso del tiempo, que estaban bastante estropeados. Lo primero que hicimos fue quitar esta barandilla que estaba aquí porque me parecía como muy obstáculo para poner cosas. Aquí tengo a mi sobrina que la puse a limpiar las puertas. Bueno, la puse no, ella se ofreció a limpiar y bueno, la tarea que le encomendé fue limpiarlas con desengrasante porque esto es importante antes de pintar digamos, la madera de los muebles. Por otro lado, nosotros, pues mi marido por un lado reparando todo lo que estaba levantado, bufado, y yo iba con el desengrasante por otro lado limpiando. Este paso no lo podéis saltar porque si no la pintura no coge bien al mueble. Aparte de limpiarlos bien con desengrasante, otra cosa importante que hay que hacer es lijar los muebles, que es la siguiente tarea, pero primero desengrasarlo todo bien porque toda esta zona de aquí la vamos a limpiar. Aprovechamos para quitar la campana, que yo la limpié estando puesta, pero como teníamos que pintar los muebles, mi marido prefirió quitarlo y así podíamos pintar mejor sin ningún obstáculo de por medio y había muchísima suciedad ahí detrás, menos mal que la quitamos porque esa suciedad se hubiese quedado ahí si no hubiésemos quitado la campana. Y bueno, toda la zona del salpicadero también es importante limpiarla bien con desengrasante y pasarle una rasqueta o espátula por si hay silicona o algún tipo de suciedad muy incrustada y es necesario quitarla para poder pintar la parte del salpicadero y que la pintura no se abra. El siguiente paso, como os había dicho antes, es lijar, pero antes teníamos que reparar algunas puertas porque no estaban muy bien, se habían dañado de la humedad, entonces pusimos masilla para muebles y una vez ya seca pues pasamos al tema del lijado. Al tener estas molduras y no ser rectas las puertas ni todo lo que son los muebles de la cocina, pues teníamos que ir pasando la lija eléctrica y también la lija de mano para llegar a esos rinconcitos que no llega en la lija eléctrica.
Y una vez estaba todo lijado, era el momento pues de limpiar. Primero retiro con un paño húmedo el exceso del polvo, luego hay que darle con un limpiador que lo podéis comprar en la página de Tiza también, que tiene un limpiador que lleva fungicida que va muy bien para los muebles, pero si no podéis darle con cualquier limpiadora con base de alcohol. Por ejemplo, Asevi, Sanitol, el desinfectante de Mercadona, cualquiera de estos os vale. Y una vez le hayáis dado con el desinfectante, hay que aclarar nuevamente con agua, o sea, con un paño húmedo. Ahora vamos a poner la imprimación en los muebles, que es este bote de aquí, con este rodillito que va genial para el tema de los muebles. Con la brochita voy a ir dándole a la parte de los cajones, que tiene una parte ahí muy pequeñita, que el rodillo no llega. Las puertas, al ser un poquito más grande, con el rodillo nos fue bien, pero para el tema de los cajones, lo que es el frontal de los cajones, que era muy pequeñito, pues no cabía. Entonces lo hacíamos con la brochita, las zonas así más difícil, y luego el resto ya se hace con el rodillo. El primer es una capa de imprimación para que nuestra pintura se agarre mejor. Este paso no os lo saltéis porque es importante si queréis que la pintura sea duradera y con el tiempo pues no se vaya saltando. Así que bueno, manos a la obra. Mi marido se pone con las puertas más grandes, con el rodillito, y yo me pongo con los cajones. Y una vez tenemos dado el primer, lo dejamos secar durante 12 horas. Una vez ya se ha secado el primer, al día siguiente vamos a ponerle la primera mano de pintura. Esta es el color oliva a mitad de tinte, por eso pone al 50%, pero no os penséis que es un verde, el oliva es en color beige, clarito, por eso pone a mitad de tinta, porque si no sería un tono más subido. Aquí os enseño para que veáis cómo es el color, la verdad es que a mí me encanta, es súper bonito. Si lo queréis más clarito, pues podéis tirar al tono lino, que aún es más claro que este, pero bueno, nosotros teníamos en mente este color. Para esta pintura también se le añade un poquito de agua, igual que en la del baño, que os enseñé que se le añadía un poquito de agua, pues está igual. Nada, un chorrito de agua, porque de esta manera la pintura queda más fluida y digamos que estira mucho mejor. Para esta pintura es importante que no dejéis el rodillo completamente, o sea, como estirar mucho la pintura. Lo típico que hacemos es que le damos al rodillo hasta que ya vemos que ya no queda nada, pues no. Porque si no, lo que va a quedar es como manchas en nuestros muebles y se van a ver los rodillazos. Entonces, cargar el rodillo, por ejemplo, en el tema de los cajoncitos no, porque es muy pequeño, con que cargue una vez ya lo pinto todo, pero en el tema de puertas, sobre todo si son puertas más grandes, tenéis que ir haciéndolo por trozos. Cargar bien el rodillo y vais dando por, digamos, por zonas. Una vez ya tengáis todas las zonas hechas, sin cargar el rodillo, o sea, tal y como termináis la última, le dais un repaso entero de arriba abajo, siempre en la misma dirección, para que nos queden estas marcas. Es una recomendación que hace bueno, la tienda, la casa del producto, y así pues evitamos esos falsos brillos y que luego se nos quede toda la pintura pues veteada. Una vez ya le damos la segunda mano de pintura, que es esta que estoy dando yo, simplemente con 2 manos nos fue suficiente. También depende mucho del color base que tengan vuestros muebles. Si son unos muebles muy oscuros, pues igual necesitáis darle 3 manos o 4 en base al color que le vayáis a dar, porque si vais de un tono muy oscuro a un tono casi blanco, pues tendréis que dar más capas. Pero en este caso, como era un color madera que no era muy oscuro, y el beige tampoco era muy claro, con 2 manos de pintura nos fue más que suficiente. Dada la segunda mano, pues vamos a esperar entre 6 y 8 horas, que es lo que pone de recomendación la pintura, para que se seque. Y eso entre mano y mano. Y una vez hemos dado ya la segunda mano, lo dejaremos 2 días secar bien antes de colocarlos o de poner los tiradores. También hicimos todos los bordes. La parte de adentro de los armarios no la pintamos porque era muchísimo trabajo, la parte de dentro de los armarios no se ven y
como ya os he dicho, éramos demasiado trabajo y no teníamos más tiempo. Entonces simplemente pintamos todo lo frontal, digamos todos los cantos que se ven, todas las zonas exteriores que se ven, pero lo que es el interior del armario lo dejamos tal cual estaba. De todas maneras, nadie va a ir a abrirte los armarios, pero bueno, ya que lo estáis viendo. Una cosa que queríamos hacer era reparar este trocito de aquí, que si os acordáis, tenía esa madera, tenía otra más, con esos agujeros que no nos gustaba absolutamente nada, quedaba muy feo. Es como, digamos, el respiradero del horno, lo que hace es como un embellecedor, pero por ahí respira, saca el vapor el horno. Entonces fuimos a Leroy Merlin y compramos un embellecedor para esta zona de aquí, que lo venden y lo puedes adaptar según a la medida, la distancia que tengáis del horno a la encimera. Y la verdad es que es súper económico, creo que costó, si no recuerdo mal, eran 8 euros con algo, no me acuerdo bien el precio, pero no llegaba ni a los 10 euros y viene con todas sus piececitas para poder ponerlo. Y como veis es poner una pieza a cada lado que quede nivelado y luego ir colocando estas rendijitas que son como de aluminio. La cogimos en negro porque va más a juego con el horno, pero también la tenéis en blanco y en acero inoxidable. Por si os interesa y queréis cambiar la vuestra, que sepáis que tenéis disponible en esos 3 colores. Y fijaros de cómo estaba antes, cómo se veía, así fue como nos encontramos el horno antes de la limpieza y todo, y cambiándole simplemente esa parte de ahí parece un horno nuevo. La verdad es que el cambio ha sido muy acertado. Por aquí estaba también mi madre de limpieza, la pobre que estaba ahí ella quitando suciedad, hacía lo que podía a su ritmo. Y bueno, como os he dicho antes, una vez ya han pasado unos días que se ha secado bien la pintura de los muebles, colocamos los tiradores. Mi madre los quiso en negro, es su cocina y yo respeto su decisión, yo hubiese puesto otros, pero ella decidió ponerlos en negro. Así que me puse manos a la obra a colocar todos los tiradores. Ahora viene una de las partes más tediosas de este proceso, que es el preparar las encimeras para pintarlas. También en el baño os lo comenté que a veces es peor el previo que en realidad cuando te pones a hacer el trabajo. Antes que nada tenemos que pasar la lija. Antes que la lija, como os comenté antes, hay que pasar una espátula o rasqueta para quitar toda la silicona, siempre que se suele poner en donde el zócalo de la cocina o del zócalo al salpicadero suelen poner silicona para evitar las fugas de agua por esas zonas. Entonces toda esa silicona hay que quitarla para que la pintura no se abra. Y una vez quitamos toda la silicona, pues con una lija vamos a ir lijando toda la superficie. Se trata de hacer un poco de poro. Es difícil en el granito pues hacer poro, pero es más que nada pues eso, para abrir un poco el poro del granito y que nuestra pintura agarre mejor. También voy a hacer el mismo proceso en el banco bueno, banco o barra, llamémosle, del otro lado de la pared, y voy a aprovechar para limpiar toda esta pared de aquí, que no la había limpiado aún. He puesto desengrasante y con un estropajito pues voy a ir limpiando toda esta pared que está enfrente y así ya podemos trabajar con todo limpio. También voy a darle a la zona de la parte de abajo, no solamente a la parte de arriba, porque ya solamente nos quedaría la última pared por limpiar y la cocina se quedaría lista, pero como vamos a estar trabajando por aquí, luego no tener que estar usando productos de limpieza encima de lo pintado. Entonces nos curamos en salud, limpiamos primero bien toda esta zona y ya luego cuando esté todo pintado pues no tenemos que echar productos y limpiar sobre lo que está recién pintado. Una vez ya le he dado a todo con el desengrasante, le voy a pasar la mopa con el multiuso que deja los azulejos súper bien y súper brillantitos. Y una vez ya está todo este proceso, comenzamos con el pintado. Vamos a usar el Strong Primer, que es una imprimación. Esto lleva un catalizador, que es este de aquí pequeñito, como podéis ver, catalizador Strong Primer. Este primer o imprimación es lo que va a hacer que nuestra pintura se coja muchísimo mejor.
Viene el pack de los rodillitos, también como en el del baño. Primero vamos a usar el blanco y el azul para finalizar. Yo voy a ir dándole con la brochita por todas las esquinas y todos los cantos de la encimera y el salpicadero, y así nos aseguramos de que se quede todo bien selladito. Esta imprimación es media transparente, bueno, se queda así un poco como blanquecina, pero es transparente, no os penséis que es que no lo estamos dando, si es que no se ve porque queda casi transparente. Entonces yo le voy dando por todas las rayitas de los azulejos. Hemos puesto cinta en toda la parte alrededor de los muebles para que no se manchen. Intentad poner una cinta que sea de baja adherencia porque así no os lleváis la pintura de los muebles. Lo podéis hacer si no tenéis, la pegáis 2 o 3 veces en una camiseta y se le va un poco la pega, y de esta manera pues se le quita un poco el pegamento y no se queda tan pegado, y a la hora de quitarla nos lleváis la pintura. Cada vez que deis una mano de pintura tenéis que quitar la cinta, retirar la cinta antes de que termine de secar, y una vez seca volver a colocar la cinta. Y esto lo que hace es evitar que os llevéis la pintura que habéis puesto, porque cuando se endurece, como lleva un poco de resina y el catalizador, pues podéis llevaros un poco de pintura. Al día siguiente hemos esperado 12 horas para que se secara la imprimación, y voy a pasar con la lija. Trae una lija muy finita, este pack de encimeras, una lija muy finita. No se trata de quitar el producto que has puesto, es de hacerle un poquito de poro, y aunque me veáis ahí un poco rápido, le doy muy suavecito, simplemente es como darle una pasadita para, como os he dicho, abrir el poro de la imprimación y que la pintura se agarre mejor. Una vez le he dado a todo, tanto al salpicadero como a la encimera y al banco de enfrente, voy a pasar un paño húmedo para quitar todo ese exceso de polvito que se haya creado después de haber lijado. Y ahora vamos con la pintura, que en este caso es el blanco perla. Tenéis una gran amplia gama de colores para elegir, pero nosotros hemos elegido el blanco perla, que no es blanco blanco del todo, pero queda un color muy bonito. Ese también lleva su catalizador y van las proporciones siempre detrás de cada producto, pero os tiene que quedar más o menos así, que caiga un hilillo, que no esté muy espeso, como veis en el vídeo. Y una vez ya tenéis preparada la mezcla y la proporción, yo os recomiendo que no preparéis todo el bote de golpe, a no ser que vayáis a pintar muchos metros, porque una vez preparado, si no lo gastáis, se endurece y ya no lo podéis usar. Entonces, ir preparando poco a poco lo que vayáis necesitando, y de esta manera os aseguráis que si queda pintura y más adelante tenéis que retocar o pasa algo, pues os sobra y no tenéis que tirar pintura por gusto. Lo primero que hago yo es lo mismo que he hecho con el primer, es ir dándole a las zonas así más difícil, que con el rodillo pues no se llega, y voy adelantando este trabajo, sobre todo entre la junta de los azulejos, que es donde más cuesta que se meta el rodillo. Pues lo hacéis primero con una brochita, todo lo que son las juntitas de los azulejos, y así pues de esa manera se queda bien cubierto. Y una vez ya tenéis toda la parte de los azulejos, o sea, todas las juntitas, empezáis a darle con el rodillo. Y aquí os enseño cómo queda después de la primera mano de pintura. La verdad que he visto así y dices, uff, qué cosa más fea, qué mal ha quedado. Pero bueno, es la primera mano. Aquí nos dimos cuenta después de pintar que habían ciertas grietas que no se veían con el granito oscuro, eran difíciles de distinguir.
así que hemos mirado para repararla, tal y como ponen las instrucciones, que si hay grietas o agujeros se reparen. Entonces lo que hemos hecho es comprar una masilla para azulejos, que es cemento cola, lo que nos han dado, para tapar todas esas pequeñas imperfecciones que tiene la encimera antes de continuar con la pintura. Voy a ir poniendo un poquito a poquito y voy alisando con la espátula. Aquí yo cometí un error que ya también los explicaré más adelante, pero si hacéis este paso, si lo podéis hacer antes de pintar y de poner la imprimación y todo, muchísimo mejor. El error nuestro fue que no nos dimos cuenta que estaban esas grietas, pero siempre hacerlo mejor antes. Y antes de que seque del todo el cemento cola, coger una esponja o un estropajo muy suavecito, húmedo, y restregarlo. De esta manera evitáis que se queden pegotes. Yo os lo juro que intenté estirarlo con la espátula lo más posible, pero aún así quedaba algún pegote. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de lijar pues es más complicado y cuesta muchísimo más. Pero es un proceso que hay que hacer. Si no tenéis ninguna grieta ni nada, simplemente con la lija finita le vais a dar también otra mano de lija por toda la zona que habéis pintado para abrir el poro, y después de lijar vais a darle pues con un paño húmedo. Este proceso hay que hacerlo entre capa y capa, menos la final. Entre todas las capas, tanto de pintura, de imprimación, pintura y protector, tenéis que hacerla en todas. Y bueno, así queda tras la segunda mano de pintura, que ya va quedando muchísimo mejor. Ya se nota que el color va cogiendo más, pero nosotros queríamos darle una tercera mano porque todavía se veían como algunas sombrillas por ahí, sobre todo en la zona donde pusimos el reparador para las zonas que estaban mal. Para la última mano de pintura vamos a usar este rodillito azul, que es como de esponja, y lo que hace es que la última capa la deja muy lisita, muy finita, y se queda súper bien. Con el blanco también se queda bien, pero con el azulito te deja toda la superficie muy lisa. Esta pintura, al igual que la de los muebles y la del baño, se hace de la misma manera, ir dando por zonas sin estirar demasiado la pintura para que no queden esas vetas y esas manchas que luego se generan de haber intentado estirar demasiado para que os alcance la pintura. Entonces es preferible ir cargando el rodillo, como veis que hago yo. Cada X zona pues cargo el rodillo y le doy. Y de esta manera os aseguráis de que la pintura se os quede lo mejor posible. Y así es como queda después de la tercera mano de pintura. Como veis, ya ha cubierto todo, parece otra encimera. Se queda la superficie súper lisita y súper parejita. Ahora, para finalizar, vamos a darle el protector de encimeras, que también va con un catalizador. Este protector es completamente transparente, lo que va a hacer es darle una protección a nuestra pintura. Y vamos a seguir los mismos pasos. Por detrás vienen las proporciones que hay que preparar. Se le añade un chorritín de agua, se hace la mezcla bien homogénea y luego con el rodillito azul le vais pasando. Nosotros hemos dado 2 capas de protector, que era lo que nos recomendaron, que le pusiéramos 2 manos para sellar bien toda nuestra pintura. Una vez ya lo tenemos todo ya bien selladito, esta ya es la segunda capa que le damos. También le damos a la parte del salpicadero y al otro banquito que está enfrente. Hay que ponérselo a todo lo que pintéis con esta pintura, luego hay que ponerle el sellador. Y bueno, una vez han pasado ya unos cuantos días y hemos dejado secar bien la pintura, vamos a colocar los electrodomésticos, bueno, la encimera, la inducción, vitrocerámica, que no me salía, en su sitio. También vamos a colocar el fregadero, que es muy cómodo pintar sin todo esto de por medio, que yo lo hice en mi casa con todo puesto y luego fue horrible para quitar el papelito.
Hemos puesto este dosificador de detergente en la parte del fregadero. Si os acordáis, aquí había un grifito de una osmosis de esta que ya no funcionaba, la tenían puesta, pero, o sea, estaba puesto el grifo, pero no funcionaba. Y una seguidora me recomendó poner un dispensador de estos para el fregaplatos y la verdad es que aprovechamos el huequito que estaba y le dimos esa segunda vida para utilizarlo. Y aquí mi marido ha colocado un enchufe que no estaba, lo hemos puesto nuevo porque queríamos poner esta tira de luz LED para dar ese ambiente cálido, sobre todo por la noche, que se puede encender y así no tienes que encender la luz de la cocina, simplemente enciendes esta zona de aquí y la verdad es que da una luz súper bonita. Una recomendación, porque me pasó en mi casa y aquí me ha pasado igual, el pegamento que traen esas tiras LED no sirve para nada. Como veis, ya en la punta de aquí no pegaba. Al día siguiente, cuando llegué a casa de mis padres, se había caído. Lo que tuve que hacer es coger cinta de doble cara y ponerle trocitos e irlo pegando otra vez alrededor de todo el mueble porque ya digo que el pegamento no sirve para nada. Y aquí ya estaba puesto el pegamento, bueno, la cinta de doble cara y fijaros qué chula queda la lucecita, aunque me hace ahí un poco de brillos con el móvil grabando, pero queda súper bien, sobre todo por la noche. Ahora lo que quiero hacer es sellar toda la parte del zócalo con silicona para evitar pues que se meta agua por esta zona de ahí. En la parte de abajo, donde termina la encimera y empieza el zócalo, ahí no pongo porque ahí la pintura ha quedado completamente sellada y es como si fuera una única pieza, pero en la parte de arriba sí que estaba un poquito más separado y por eso, para evitar fugas, pues mejor sellar toda esa zona de ahí. Es bastante sencillo poner la silicona, ponéis un vasito con agua y fregar platos para que no se os quede pegada en el dedo, os vais mojando el dedo y le vais dando. Y bueno, aquí os enseño el resultado previo de cómo ha quedado la cocina. Ya estaba seca del todo, ya se podía utilizar. Y bueno, os quiero enseñar para que veáis cómo se queda la superficie. La verdad es que me gusta muchísimo la textura que deja la pintura, es completamente lisa, que hay algunas que dejan piel de naranja, pero esta la verdad es que ha quedado genial. Y el color de los muebles me parece súper bonito, ha dado un cambio bastante radical y se ve muchísimo más actual. Y ahora también os voy a enseñar todos los cambios que hemos hecho, por si no os acordáis de cómo estaba antes y cómo lo hemos dejado ahora, pero yo creo que el resultado se nota, sobre todo si habéis seguido todos los vídeos de limpieza que os he ido dejando a lo largo de estas semanas. Por aquí tenemos pues el grifo, que también lo cambiamos. Esto no os lo enseñé porque lo pusimos ya cuando quitamos el fregadero. Es articulable de esto con una manguera y la verdad es que queda muy bien porque ahora la cocina va a tener esos toques en negro. Aquí pusimos un ganchito para el estropajo, para fregar, y ahí se queda metidito y no se ve. El acierto del horno también ha sido muy bueno porque de esta manera estéticamente queda muchísimo mejor. Y también cambiamos el zócalo de abajo, que ahí había una madera que estaba toda podrida, asquerosa, y pusimos uno de aluminio. La zona esta de aquí, que fue donde quitamos la barandilla, también quedó genial y como veis el resultado es estupendo. Y bueno, ahora que habéis visto ya todo el proceso de cómo hicimos la transformación de la cocina, he de decir que estamos muy contentos con el resultado, tanto con los colores escogidos como la textura, la calidad de la pintura y todo. Son pinturas que están formuladas especialmente para cocinas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son productos que son más resistentes, porque en la cocina tenemos un uso diario de todos los días cocinar, cenar, etc. Entonces están preparadas para este tipo de trote. Esto no significa que hay que tener cuidado porque no deja de ser una pintura. Cuidado, ¿a qué me refiero? Porque son preguntas muy frecuentes, ¿se puede poner una olla ardiendo encima de la encimera? No, no se puede poner una olla ardiendo porque no deja de ser una pintura y se puede estropear.
De todas maneras, yo no recomiendo a nadie que ponga una olla ardiente encima de una encimera, sea lo que sea, porque corres el riesgo de que depende del calor que tenga la olla o la fuente del horno o lo que sea, puede quebrar la piedra o la pintura o estropear la madera en caso de que sea de contrachapado o que sea, no sé, imitación a un mármol o a una piedra, pero en realidad es madera. Es una pequeña recomendación, pero bueno, cada uno puede elegir, lógicamente dentro de su gusto, lo que quiera. Es una pintura resistente, se puede limpiar con desengrasante, con agua con amoníaco. Lo único que no se pueden es usar productos muy abrasivos, ni productos, ni estropajos, por ejemplo, de aluminio para restregar, porque lógicamente al final te llevas la pintura. Pero siendo cuidadosos y utilizando pues desengrasantes o productos de limpieza que no sean muy abrasivos, podéis utilizarlo. Si cae una mancha de tomate, pues la podéis limpiar tranquilamente. Que salpica grasa de cocinar, pues la podéis limpiar tranquilamente, no pasa nada. Que podéis poner, yo que sé, un plato con una comida calentita pero que no esté excesivamente caliente, pues sí. Si lo podéis poner encima de una tablita o de un paño o de un mantelito, mejor, pero bueno, que tampoco es, lo que no podéis hacer es coger ollas ardiendo y ponerla encima de la encimera o fuentes del horno encima de la encimera. No, para eso existen tablas, existen diferentes accesorios para poner ese tipo de ollas o fuentes y no ponerlas directamente en la encimera. Dicho esto, decidimos poner, como os habéis visto en el vídeo, pintar también el frontal con la misma pintura que pusimos de la encimera. Me lo recomendó Mariló, que fue la chica que me estuvo asesorando en todo el proceso, súper maja. Ya también os lo recomendé en el vídeo del baño, que me estuvo ayudando muchísimo, porque es una zona de salpicadero de la cocina que la verdad es que es de bastante uso, entonces esta pintura es bastante más resistente. Podéis usar la pintura de azulejos para el tema del salpicadero y la de Strong encimeras solamente para la encimera. Pero nosotros lo hicimos todo porque solamente pintamos, como habéis visto, lo que es el frontal del salpicadero. ¿Por qué no he pintado el resto de la cocina? Porque esta cocina tiene muchísimos azulejos. Entonces, de momento era una obra pequeña, una renovación pequeña, y pintar toda la cocina nos requería muchísimo tiempo que ahora mismo pues no podíamos dedicar, y también pues queríamos probar primero a ver cómo nos quedaba. A lo mejor más adelante nos animamos y pintamos el resto de la cocina porque nos gustaría quitar pues sobre todo los dibujitos estos, porque se ha tapado y solo se el relieve, pero nos gustaría pues eso, quitar estos dibujitos que trae la cocina. Así que nada, yo estoy, ya os he dicho, muy contenta con el resultado, y ahora lo que voy a hacer es darle pues ese toquecito con la decoración, que es lo que más a mí me gusta de todo este proceso, aparte de ver el cambio. Y también al final del vídeo os voy a comentar pues algunos inconvenientes que he tenido en el proceso, por si queréis hacerlo, que no os pase. Pero bueno, que son errores al final humanos, que también os lo quiero contar porque a mí me ha pasado y prefiero deciros, miren, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, por si puedo evitar que a otra persona pues le pase en un futuro. Siempre lo hago, en mi casa también lo he hecho muchas veces, y prefiero pues ser sincera y decir, no hagáis esto, no hagáis lo otro, porque os puede pasar esto. Entonces, nada, vamos a ir con el tema decorativo y ya concluimos el vídeo. Para la zona esta de aquí vamos a poner la cafetera, que mi padre es muy cafetero y él siempre tiene que tener su cafetera a mano. Ellos la tienen igual que la mía, pero en color negro. Voy a utilizar esta tablita de aquí, que es de bambú, en color muy clarito. Creo que esta mide 44 centímetros, si no recuerdo mal, y cabía justo en este ladito de aquí. Voy a poner estas latitas, que esta es de café, lleva las cápsulas de café, y esta para el azúcar. Y también llevan la tapita pues del mismo color de la maderita de abajo, que es bambú. Voy a complementarlo con unas tacitas en blanco y negro que van muy a juego con los colores de la cocina. Todos los complementos que he puesto en la cocina son de la tienda Centracor, que es una tienda que hay aquí en Valencia. Hay solamente en Valencia y en Torrejón de Ardoz. Hace poco hice un vídeo de esta tienda que tiene cosas chulísimas. Es una tienda francesa y es muy económica. Y bueno, para complementar voy a poner este cuadrito, que fue el que puse en el baño con las tiras Coman, y no sé qué ha pasado, que no han funcionado las tiras, y yo las he usado en muchas partes de mi casa y funcionan,
pero en el baño de mi madre no quieren pegar y tuve que quitarlo. Así que nada, le hemos dado una segunda oportunidad y le hemos puesto en este rincón del café. Más adelante ya le cambiaré por otra lámina. Para la zona de aquí del lado de la cocina voy a poner la misma tablita, pero esta es un poquito más pequeña, creo que son 21 centímetros. Esta ollita de aquí de cerámica en color negro para poner la sal. Sabéis que a mí me gusta mucho usar cosas así atípicas para poner la sal. Luego esta vinagrera y aceitera, que también es de la misma tienda, venía el pack con las dos. Y esta tabla de cocina que lleva la punta en color negro, que también es muy original. También la había en blanca y en verde, creo. Y esta cestita para poner los utensilios de cocina de madera. Y esta zona de aquí, pues ya se quedaría lista. Para la otra esquina voy a poner una cestita para la fruta, pero esa cestita no es de Centracor, es de Teddy y yo la compré cuando me mudé aquí a Valencia hace 5 años y yo tenía mi encimera más oscura, entonces me la puse para ponerme la fruta y la tenía guardada desde entonces. Se la he dado a mi madre y mira, ella la va a aprovechar mejor que yo. Y esta esquinita de aquí con el fruterito así queda súper mona. Arriba tiene el exprimidor y una plantita. Ahora vamos con la zona de la barra, que le vamos a poner aquí el microondas porque no teníamos más sitio donde ponerlo y como no es una barra de desayuno, pues hemos decidido ponerlo aquí. Para tapar este dibujo del azulejo de atrás que no me gusta nada y lo hay por todos lados, no sabía cómo disimularlos todos, pero digo, al menos uno lo disimulo. Voy a poner este cuadrito de aquí que es de Primar, tiene muchísimos años, lo compré hace ya muchísimo tiempo. Y voy a colocar otra de las bandejitas con una macetita, esta plantita es de Ikea, que seguramente está, yo creo que casi siempre está en stock. Aquí se me había movido un poco la cámara y pensé que me estaba grabando bien, pero bueno, más o menos se ve un poquito. Y le coloco una velita al lado. Y para la otra zona, pues un servilletero con los mismos colores. Y en este huequito de aquí voy a poner la tele de mi madre porque a ella le gusta, mientras cocina, pues verse al Guiñano y todas estas cosas. Y bueno, este es el resultado de cómo quedaría la barrita. Le puse los cables por detrás, que todavía tengo que ver cómo disimularlos bien, pero bueno, tenía que enchufar la tele en algún sitio. Y ahora os dejo una imagen de cómo queda la decoración de la cocina. Y bueno, familia, ya tenéis el resultado final con toda la decoración de la cocina. Esto va también a gusto de cada uno. Mi madre me dijo, haz lo que tú quieras hacer, yo me fío de ti. Así que yo, nada, saqué mi inspiración decorativa saliendo un poco de mi zona de confort, ya que mi madre tiene muchas cositas en negro para decorar la cocina. Ya ella los tenía así antes, la cafetera y todo, entonces me basé en esos colores que no son los que yo suelo usar normalmente, pero bueno, me tengo que adaptar también a sus gustos para que ella esté, pues, como os he dicho, más a gusto, igual que cuando fuimos a elegir el tema de los tiradores, si no hubiese sido tirando al negro los hubiésemos puesto en doraditos, que era como más a mí me gustaban, pero al final los eligió ella. Y bueno, nada, las cositas que os quería comentar de los así contratiempos que tuvimos fue cuando tapé, en el vídeo he visto que tapé algunos picotazos que tenía la encimera y compramos una masilla especial para azulejos para taparlo, que es como cemento cola. ¿Qué pasa? Que hay que lijarlo muy muy bien, porque si no, cuando pintamos se quedan algunas marcas, que es lo que a mí me ha pasado. A simple vista no se nota, pero yo soy muy tiquismiqui, entonces sí que hay unos sitios, ahora os enfocaré para que lo veáis, que se nota un poco. Luego, con el tema de la pintura de los muebles. Hay muebles que no estaban en muy buen estado y por mucho que lijábamos se volvía a abrir el aglomerado que tiene debajo, entonces enmasillábamos, lijábamos y como que se volvía a abrir un poco. Entonces, reparar muebles con tantos años y dejarlos perfectos, pues hay algunos que no nos han quedado muy bien del todo, pero bueno, están mejor que antes, eso sí. Y lo importante es que la pintura lo sella para que no le entre más humedad y de esta manera pues se disimula un poco todo eso que está roto. Si no tenéis este problema de los muebles, pues perfecto.
nosotros intentamos arreglarlo varias veces, pero al final seguían saliendo pues esas pequeñas grietas que le salía al aglomerado, que estaba muy bufado. Y luego lo que nos pasó fue, no sé si os acordáis, bueno, si sois nuevos por aquí no, pero los que me seguís, cuando hicimos la limpieza de la vitrocerámica que estaba rota, la cambiamos por una nueva que mi cuñado me la trajo y la probamos y encajaba en el mismo agujero. ¿Qué pasa? Cuando pintamos y se secó y la colocamos, se ve que hizo un poquito de presión y ese mármol ya estaba, estoy mirando aquí porque está justo aquí, ahora lo enseñaré, ese mármol ya se había rajado antiguamente, le puse la masilla para taparlo, pero cuando intentamos encajar la vitro se movió un poco, entonces la pintura como que cedió un poquito, pero eso no es culpa de la pintura, es culpa nuestra porque fue al encajar la vitro que el mármol ya estaba partido, entonces se movió. No tiene por qué pasar si vuestro mármol no está partido y la vitrocerámica o la cocina que vais a poner es la misma que estaba antes, no tiene por qué pasar, pero en nuestro caso pues se ve que variaba de unos milímetros el tamaño y se movió un poquito. Eso fueron bueno, las cositas que nos pasaron, pero yo os la quiero decir para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacerlo. Es mejor que quitéis el fregadero y la cocina para pintar, eso sí, porque si no luego se puede quedar pintura pegada, esa pintura se endurece bastante, es como una resina, entonces cuesta mucho luego de quitar, igual que a la hora de pintar hay que estar encintando y quitando para que no se, luego cuando quitéis esa cinta no se lleve la pintura, porque al estar muy seca tiras y se lleva la pintura, entonces es mejor cuando no ha terminado de secar del todo quitar la cinta y esperar a que se seque, volver a encintar y volver a pintar, y así hacer el proceso igual que lo hicimos en el baño. De esta manera pues te evitas que cuando esté seco del todo tiras y te llevas un trozo de pintura y dices, ¿ahora qué? Ahora ya no tiene solución. Entonces, nada, simplemente hay que tener esos pequeños cuidaditos a la hora de hacerlo, pero por el resto la verdad es que perfecto. Así que nada, tendremos que ir haciendo más cositas porque queremos poner, estamos cavilando para poner unos muebles de almacenaje en la parte esta de abajo de la barra, porque esto es una barra de desayuno, como veis es bastante alta, es una barra pues eso para colocar el microondas, pues la tele o poco más. Entonces de abajo hemos pensado poner unos mueblecitos de almacenaje porque es verdad que no tiene mucho almacenaje en la cocina, y en la zona de allí que está el rinconcito ese de allí con la mesita, pues hacerlo un poquito más mono, pero eso será ya poco a poco porque al final una mudanza conlleva también mucho estrés, mucho gasto, todavía hay cosas por medio, así que nada, queríamos tener esto ya así porque mi madre ya tiene que cocinar y ya está en su día a día, entonces necesitaba la zona de lo que es cocinar lista. Pero el resto se puede ir haciendo poco a poco y cuando lo vayamos haciendo no os preocupéis que yo os lo voy a enseñar todas las cositas que vayamos haciendo por aquí, igual que cuando vayamos arreglando el resto de la casa, que ya tiene muebles y tal, que eso no lo he grabado porque al final ha sido día de vengo y hacemos una cosa, vengo y montamos una cama, vengo y montamos tal, entonces han sido cositas sueltas, pero bueno, si mi madre me da permiso, cuando ya esté un poquito más acomodada la casa, os la enseñaré para que veáis de cómo estaba al principio que os la enseñé y cómo está, bueno, y cómo va quedando. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, esta transformación de la cocina. Mi madre está muy contenta, la verdad es que ha quedado súper chuli. Y bueno, el tema de la tele, pues sí, mi madre es señora mayor que tiene tele en la cocina y le gusta ver la ruleta de la fortuna mientras hace de comer. Así que nada, esa tele se queda ahí. No es lo más estético del mundo, pero se queda ahí. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.